Saludos tripulantes, continuamos una semana más con el Beagle. Esto no puede parar. Lo primerísimo que vamos a hacer hoy es darle una manita con una lija ultra fina a todo el casco. Luego buscamos las varillas de tilo de 2×2 milímetros. Necesitaremos un total de 6 de ellas. Esto va de ir buscando puntos de referencia para ir alineando los cintones. Para el primero de ellos el manual nos da una buena pista. Va justo abajo de la apertura que hay en la parte superior del centro de la murada. En mi caso esta línea coincide con la junta de una de las tracas, así que debería ser sencillo. Todo fácil y estupendo, ¿no? Así que vamos a ver cómo acaba esto. Con el cianoclato como la mejor arma posible abrimos la manguera y empezamos a tirar chorritones. No, en serio, intentad hacerlo mejor que yo. He de reconocer que no he sido muy cuidadoso con el cianoclato y he dado rienda suelta a mi pulso parkinsoniano, ya que como todo esto va pintado, pues bueno, me he podido tomar ciertas licencias. De todas maneras, yo sabré que bajo de esa bonita capa de pintura blanca y negra hay horribles manchurrones de pegamento, así que voy a intentar corregirlo con lija. Por cierto, para doblar estas piezas utilizaremos la misma técnica que utilizamos para doblar las tracas. Os dejo un enlace al vídeo donde explico cómo se hace. Bueno, hecho el cinturón de un lado, pasamos al siguiente y procedemos de la misma manera. Pero... un momento. Vamos a volver atrás un poco. No, a mí esto no me convence. Mira que era fácil, ¿eh? Pues se me ha ido el cinturón para arriba en la proa. Esto no va a quedar bien cuando pongamos el cinturón de abajo y las defensas de arriba. Nada, vamos a hacer una innovación más y utilizando un bastoncillo mojado en acetona y un cúter despegaremos parte del cinturón y lo volveremos a pegar ahora sí en su sitio. Arreglado esto, rematamos el cinturón del otro lado, poniendo especial interés en que queden perfectamente alineados en la proa. Con la lección aprendida, o al menos eso creo, pasamos al segundo cinturón. Este va justo en la mitad de las troneras, que también coincide justo con la línea entre dos tracas, así que vamos a ver si no la liamos con este. Yo he decidido ponerlo todo del tirón y luego cortar y lijar los huecos en las troneras. La alternativa sería ir cortando y poniendo las secciones por separado. Hazlo como prefieras. Fijaros que al lijar un poco la superficie del cinturón como que no sale serrín, la madera se deshilacha. Esta madera es bastante horrible y la verdad es que no se lija nada bien. Tengo mis dudas de que esto sea realmente tilo como dice el manual. ¿Qué pensáis vosotros? Seguimos bajando y ahora toca poner el último cinturón. Este va a 12 milímetros bajo el que acabamos de poner. Aquí sí que va a hacer falta coger una regla para marcar los 12 milímetros y que no se nos vaya la mano mucho.
Cuando llego a la popa me doy cuenta de que si sigo a 12 milímetros del cintón de arriba, la cosa no acaba de cuadrar y el cintón queda por debajo de esta curva. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Pues por un lado me acabo de acordar de que esta regla se va 1 milímetro si empiezo a medir desde la base, y no he tenido eso en cuenta. Lo cierto es que con eso no se explica todo el error, no acabo de entender qué es lo que ha pasado, pero de momento voy a dejar este extremo por poner y ya veremos luego cómo lo soluciono. Mientras le voy dando vueltas al asunto, voy a ir cortando los huecos de las toneras. Primero paciencia y cúter y luego paciencia y lima. Mirad, este cacho de cintón quiere ser parte de la tripulación del barco. Volviendo al marrón pendiente del tema del cintón, al final he decidido hacer una suave curva hacia arriba en busca de la curva del espejo de popa. ¿Se rompe el paralelismo de los cintones? Sí, pero yo creo que es la solución menos mala. Pasamos a las defensas que van sobre el primer cintón. Cortar las chorrocientas piezas más o menos a medida no será un reto complicado. Poner las que van en los extremos de proa y popa, así como en el centro de la cubierta, tampoco. El kit de la cuestión, que tampoco es que sea muy complicado, reside en poner bien el resto. Para ello hemos de sacar la regla y la calculadora. Y ya que estamos, mirad la flamante nueva guillotina que me he comprado. Es una maravilla y a buen precio. Si os interesa, hago un vídeo con el unboxing. Os dejo también un enlace a donde la compré, por si le queréis echar un ojo. Una vez puestas estas defensas, medimos la distancia que queda en las dos secciones. A mí me dan 9,4 centímetros en la popa y 14,4 en la proa. Dividimos entre 5 y 7 respectivamente para ver la distancia que hemos de dejar entre las distintas piezas que vamos a poner. El resto es pan comido, es ir colocándolas en el sitio que hemos marcado y ya está. Aquí asoma un pequeño fallo, y es que al haber puesto el primer cintón guiado por la junta de la primera raca y no por la distancia que debería haber entre el borde de la murada, hay defensas que van a quedar más largas que otras. Esto ya no tiene arreglo, pero tomo nota. Os aseguro que la próxima vez que tenga que hacer esto, cortaré una pieza de madera con la medida exacta, de forma que me pueda servir de guía. Ahora nos toca afrontar la construcción de las extrañas defensas que van a ambos lados de la proa. Primero hemos de buscar los puntos de referencia que señala el manual. Luego los marcamos con un lápiz y los unimos para marcar la posición que tendrán las defensas una vez colocadas. Ahora que ya tenemos clara la posición, continuamos quitando el trozo de cintón que nos sobra. Siguiente paso, cortar las piezas de tilo a medida. El manual dice que lo cortemos a 15 milímetros, yo lo he hecho a 14, para resaltar un poquito más la diagonal que haremos luego. Vamos pegando las 5 piezas en el sitio y al acabar vemos que ha quedado un hueco. Debido al rollo este de la regla que os he contado hace un rato, no entran las 5 piezas justas como dice el manual, me faltan por rellenar 2 milímetros, pero va a ser tan fácil como cortar una pieza a medida y colocarla. Estas piezas nos quedarán con forma de escalera, que ahora hemos de quitar. Para ello marcamos las diagonales y luego cortamos todo lo que sobra.
Me ha quedado un hueco entre esta defensa y uno de los cintones que viene por el lado. Es preferible quitar directamente esta sección del cintón y ponerlo de nuevo bien ajustado. Bueno, esto ya lo tenemos casi, solo falta lijar bien las puntas de las defensas de arriba para que queden al ras de la murada y luego darles forma de punta, tal y como se ve en el manual. Si se cae algo, pues bueno, lo volvemos a pegar en el sitio y punto. Bueno, pues esto es todo y este es el resultado. Nos vemos en el próximo vídeo.